Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Santos en el Claustro, en el que entre mi hermana Margarita y yo vamos viendo la vida de santos y santas que han brillado en la vida monástica desde sus orígenes hasta nuestros días. Nos acercamos ahora a una de las figuras más interesantes en la Alemania de la primera mitad del siglo XI y de los primerísimos años de la segunda mitad, especialmente en el campo de la historia de la Iglesia, de la cultura y del mundo de las enfermedades y discapacidades, en el que podremos descubrir un ejemplo de autosuperación frente a la adversidad y también de caridad cristiana modélica hacia él, así como un verdadero modelo de santidad. Es el monje benedictino Hermanus Contractus o Herimanus Augensis o Augensis, es decir, Germán el contrahecho o Germán de Reichenau. También se le llama Germán el tullido, el cojo o el torcido. Fuera del topónimo de Reichenau, que alude al monasterio en el que vivió como monje, los demás nombres ya nos dan idea de las dificultades físicas con las que hubo de luchar, pero que no le impidieron desarrollar una gran actividad intelectual y con las que, desde luego, supo alcanzar la santidad. Y a pesar del duro efecto que nos puedan producir los apelativos con que se le llamaba, es importante advertir que entonces no se empleaban con un sentido despectivo, sino desde la fuerza del realismo de la época, y en consecuencia él mismo los aceptaba y hacía suyos o hasta los acuñaba incluso con sentido del humor. Como veremos, lejos de haber sufrido una actitud de exclusión, tanto él como otras personas discapacitadas eran acogidas con profunda caridad e incluso en casos como el suyo fueron perfectamente integradas socialmente, qué distinto del aborto, del descarte de nuestro tiempo. Nació el 18 de julio de 1013 en la Alta Suabia, en un lugar no seguro del todo, aunque en ocasiones se dijo que fue Feringen o Beringen, en el seno de una familia suaba de Altshausen-Beringen, actualmente en el estado de Baden-Württemberg, por lo que a veces en la Baja Edad Media también se le llamó Germán de Beringen. Su padre era el conde de Altshausen, Wolfrat II o Volverado II, y su madre Hiltrud. Wolfrat II trasladó su residencia al Lauchertal medio y construyó un castillo cerca del pueblo de Beringen, por lo que el condado tomó el nombre de Altshausen-Beringen. Tuvo 15 hijos, pero todos ellos murieron antes que él, que lo hizo en 1065, y ninguno pudo sucederle directamente en el condado. Hiltrud, su esposa, murió en el año 1052. Existen dos hipótesis en la actualidad sobre la enfermedad y discapacidad de Germán. La primera supone que la padeció desde su nacimiento, conforme a lo que dice su biógrafo y compañero Bertoldo, desde la infancia a finfancia, y que no pudo aprender casi a andar. Además, podría haber nacido con el paladar hendido y algún tipo de enfermedad paralizante con parálisis cerebral. Frente a esta teoría, la otra hipótesis es que la enfermedad y discapacidad le sobrevino más tarde, quizá entre los 16 y 22 años de edad. En una investigación de 1999 en la revista Süddeutsches Archiv, Brunshölz, a partir también de los datos de Bertoldo, planteó que pudo haber sufrido una esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, o una atrofia muscular espinal o espina bífida. Según este investigador, de acuerdo con los síntomas descritos por Bertoldo, planteó que pudo haber sufrido esta enfermedad y pudo haber sufrido una tetraparesia flácida que afectaba a la zona vulvar, pero sin dañar ni el sistema nervioso sensorial ni el autónomo, y de tal modo que las funciones intelectuales permanecieron intactas. Brunshölz descarta más bien traumatismos obstétricos, enfermedades de la primera infancia, enfermedades del sistema nervioso central e infecciones, y considera más bien, por tanto, una enfermedad de la neurona motora, ya ELA, ya atrofia muscular espinal. No obstante, en parte por el espíritu cristiano de los padres y en parte porque parece que se detectaron dificultades desde el inicio y que el recién nacido
pudiera morir pronto, el niño recibió muy pronto el sacramento del bautismo y se le puso el nombre Hermann, que significa hombre del ejército o guerrero. Ciertamente sería un gran luchador contra sus propias limitaciones. Christine Jean Mott, especialista y publicista en temas de discapacidad que ha estudiado al beato Hermann de Reichenau, ha incidido con mucho acierto en que, si bien el fenómeno de la discapacidad no está siempre bien documentado en la Edad Media, se trataba de un hecho muy visible, según los reflejan los calificativos que se daban a las personas que la sufrían de diversas maneras, y lo hemos visto en el caso del beato Hermann, y advierte que no era común pensar en la discapacidad como algo impío o indeseable, como ocurrió más tarde durante el movimiento eugenésico, sino más bien como un hecho ordinario, y que para nada eran por lo general mal vistas o despreciadas estas personas, e incluso se las intentaba ayudar para salir adelante en la vida. Dice ella, había pocas reglas en el derecho canónico que impusieran restricciones a las personas con discapacidad. Estos hombres aún podían convertirse en sacerdotes e incluso obispos. También se esperaba que la Iglesia ofreciera caridad a quienes estuvieran en desventaja, por lo que la comunidad de personas con discapacidad se benefició de ello. El beato Hermann estuvo bajo el cuidado de sus padres hasta los 7 años de edad, y lo cierto es que, según se narra, tenía grandes dificultades para moverse y para hablar, de tal manera que le tenían que llevar otros, o bien usaba muletas o se valían de una silla gestatoria especial diseñada para él, pero los padres observaron también desde muy pronto su notable inteligencia. Seguramente por las necesidades crecientes de atención que requería, y porque además en la época, y de acuerdo a lo establecido por la regla de San Benito en el capítulo 59, era habitual ofrecer a los niños como oblatos en una comunidad monástica, los padres lo llevaron a la abadía de Reichenau a los 7 años de edad, en septiembre de 1020, donde fue acogido desde el principio con gran caridad por los monjes, los cuales se hallaban regidos desde el año 1008 por el abad Berno, quien bajo su abadiato logró pacificar y unificar la comunidad y supo potenciar las cualidades de cada hijo espiritual. Este monasterio, situado en una isla del lago Untersee, que se considera como el lago inferior del lago mayor de Constanza, había sido fundado por el monje hispano San Pirminio en 724, quien lo convirtió desde sus inicios en un importante foco religioso y cultural. La situación geográfica es definida por Otolón de San Emerano en la vida de San Wolfgango, a quien hemos dedicado otro programa, como el cenobio augense entre dos mares, Vitalasum. Los benedictinos de Reichenau advirtieron de inmediato las cualidades intelectuales del pequeño Hermann y se empeñaron en su educación, que él aprovechó al máximo. Aprendió a leer y escribir perfectamente y se interesó progresivamente con entusiasmo por las disciplinas que le iban enseñando, de un modo especial por las lenguas, la música, ciencias como las matemáticas, la cosmología y la astronomía y, por supuesto, la teología. En cuanto a las lenguas, dominó el latín y el griego, y se ha dicho que también el árabe, del cual llegaría a ser traductor, según se ha creído. Pero sobre esto último ha investigado Lorenzo Martínez Ángel, quien se inclina más bien a pensar que no fue así, sino que conoció ciertas obras ya traducidas previamente del árabe al latín que se encontraban en la rica biblioteca de Reichenau. Bertoldo nos dice que llegó a ser grande con tan completo conocimiento de las letras divinas y profanas que se le apreciaba con admiración y asombro por todos los que en masa acudían de todas partes a su magisterio. Nótese el mérito de todo este esfuerzo y disciplina del beato Hermann en el estudio, teniendo en cuenta sus dificultades de movilidad y que al sentarse quedaba encorvado, además de que, como cuenta Bertoldo, pese a sus limitaciones para hablar correctamente, era elocuente implantador, dice Bertoldo, de doctrina para sus oyentes, alegre con toda vivacidad, muy dispuesto para disputar y para responder a sus preguntas, completamente complaciente. Sería también un gran escritor, polifacético y erudito, como veremos, y para ello usaba, como dice Bertoldo, sus débiles dedos, ocupándose siempre con gran energía en actividades de utilidad para los demás o de justa necesidad, con gran espíritu de caridad. Sus contemporáneos ya hablaban de él como el milagro del siglo o el milagro del mundo.
Parece que profesó los votos monásticos hacia los 20 años de edad, en torno a 1033. Con 30 años, en 1043, dice Bertoldo que recibió el clericato, siendo abad del monasterio el ya mencionado Berno. Esta referencia no deja claro si se trata de la ordenación diaconal o sacerdotal o solo seguramente de órdenes menores. Hay quien entiende que fue entonces cuando hizo los votos monásticos. Todo apunta, desde luego, a que permaneció su vida entera en el monasterio de Reichenau hasta la muerte. Bertoldo, además de reflejar la gran disciplina para la vida de estudio y su disponibilidad de cara al bien de las almas y el servicio a la comunidad monástica, resalta virtudes sobresalientes en él como la caridad y la misericordia, la paciencia y la obediencia, la castidad y pureza virginal, la modestia y la sobriedad, la continencia y la abstinencia perpetua de carne, el amor a la fe católica y la fidelidad al oficio divino. También la benevolencia y la afabilidad, la felicidad y la humanidad, mostrándose a todos complaciente y apropiado, se hizo todo para todos y por todos era amado, dice Bertoldo. Alegre y de buen carácter, como vemos, tenía un destacado sentido del humor y con frecuencia bromeaba sobre su, decía él, cuerpo feo y torpe. En una de sus obras sobre el astrolabio se refería a sí mismo como Hermann, la basura de los pobres de Cristo, entre los reclutas de la filosofía más lentos que un burro o un caracol. Todo esto refleja asimismo su humildad. Vamos a hacer una pausa musical para escuchar la antífona para el Benedictus post Transactus, interpretada por el ensamble Ordo Virtutum for Music des Mittelalters, es decir, Ordo Virtutum para la música de la Edad Media, en el álbum The Miracle of the Century, el milagro del siglo, que recoge piezas preparadas, piezas musicales elaboradas por el beato Hermann de Reichenau, Hermann el Contrahecho. Es un importante autor gregoriano, como vemos, y musicólogo, como reflejaremos. El abad Berno murió el 7 de junio de 1048, después de un abadiato de 40 años muy exitosos en todos los campos para el monasterio. Aunque no ha sido oficialmente reconocido como santo ni beato, en ciertas pinturas se le ha representado con nimbo o aureola. En algunos lugares se dice que fue elegido entonces el beato Hermann como abad para sucederle, pero es a todas luces un error, entre otras cosas porque Bertoldo nada dice de esto. El nuevo abad fue Ulrico de Lupfen, cuyo gobierno se extendería hasta 1069, fecha en que murió. Lo que sí parece cierto, sin embargo, es que el emperador alemán Enrique III, con quien Berno tuvo una estrecha relación, visitó Reichenau y quiso conocer personalmente al beato Hermann por la fama que le había llegado de él, y que lo mismo haría el Papa León IX a finales del decenio de los 40 o principios del de los 50 del siglo XI, en este caso habiendo muerto ya el abad Berno. Si la vida del beato Hermann, que supo sobrellevar con admirable ejemplaridad su discapacidad, fue realmente santa, también santa fue su muerte, según nos lo ha descrito Bertoldo. Vino causada por una pleuresía y la dolorosa agonía se prolongó por 10 días. Bertoldo, con quien tenía gran confianza, cuenta que un día, después de haber recibido la Sagrada Comunión, el beato le comunicó que había tenido un éxtasis místico y que no se repondría de esta enfermedad final, que iba a morir y que anhelaba ya dejar la vida presente y pasar a la eterna del cielo con inefable deseo y amor.
Al derramar Bertoldo sus lágrimas por la despedida, el beato le dijo: «No, oh amigo, no llores sobre mí. ¿Por qué no mejor me felicitas danzando de alegría?». Y le pidió que se hiciera cargo de sus tablas y de completar lo que faltase por terminar de escribir, así como que meditase en la muerte para estar bien preparado cuando le llegase a él. En el lecho donde esperaba el trance final, el beato Hermann era visitado por sus hermanos monjes, amigos y familiares. Y un día, habiendo confesado y comulgado, aquel dichoso e incomparable hombre de Dios, como le llama Bertoldo, entregó su alma al Señor el 24 de septiembre de 1054, entre las lágrimas de los presentes, y fue llevado a enterrar en un terreno de su familia en Altshausen, junto a la sepultura de su madre Hiltrud, que había fallecido en 1052, y a la que amaba tiernamente, como lo refleja en el epitafio que escribió para ella y que incluyó en su Chronicon. Desde entonces fue venerado como santo o beato entre los monjes de Reichenau y en muchos lugares de la Alta Suabia, podríamos decir en toda la región, y pronto comenzaron a hacerse representaciones suyas en códices e iglesias. Este culto popular hizo que en 1863 fuera oficialmente reconocido como beato para la Iglesia por el beato Pío IX. Su fiesta se celebra el 24 de septiembre y es invocado como uno de los patronos de los enfermos y de los discapacitados. Se conservan varias reliquias suyas. La iconografía en miniaturas de códices, en azulejos y en esculturas y pinturas en iglesias lo representa con el hábito benedictino y el cuerpo encorvado y con muletas, con cierta frecuencia con un libro o un pergamino en el que está componiendo la antífona mariana Salve Regina o Salve Regina, en alguna ocasión sentado ante la Virgen María y el Niño Jesús en actitud de veneración, y más recientemente también se le ha mostrado en una silla de ruedas rodeado de discípulos que están anotando sus enseñanzas. Alguna vez aparece con el astrolabio o enseñando geografía. Una de las representaciones más antiguas, si bien no se tiene plena constancia de que se refiera a él, es de un códice de la primera mitad del siglo XIII en el que aparecen sentados dos personajes con objetos científicos. El de la derecha sostiene un astrolabio en la mano y tiene escrito a su lado el nombre Hermanus. El beato Hermann ha sido definido como sabio, erudito y polímata, esto es, un verdadero cultivador de diversas áreas del conocimiento. Se ha dicho que poseía un conocimiento enciclopédico. En el área de las ciencias destaca sobre todo en las matemáticas, la cosmología y astronomía, la geometría y la geografía. Bertoldo mismo nos dice que descubrió y estableció reglas para el cómputo del tiempo, la iluminación y los eclipses de la luna. Escribió un tratado de geometría de no pequeña utilidad y superando, según su entusiasta compañero, a los sabios antiguos en ella. Fue además hábil en la técnica, donde destacó en la fabricación de relojes e instrumentos metálicos y musicales. En todo este campo bebió en gran medida de obras de autores árabes que, como hemos dicho, debió de conocer ya previamente traducidas al latín. Las aportaciones técnicas más importantes del beato Hermann se concentran en el astrolabio, un instrumento astronómico para determinar la posición de las estrellas de gran utilidad para la navegación. El investigador David Juste ha dedicado un detallado artículo en alemán a este tema. Los escritos científicos de todo este campo son de Mensura Astrolabi y de Utilitatibus Astrolabi, ambos sobre el astrolabio, la epístola de Quantitate Mensis Lunaris sobre los meses lunares y Prognostica de Defectus Solis et Lune sobre los eclipses solares y lunares. También de Orologio Viatorum sobre el reloj de sol portátil, Abreviatio Compoti Cujusdan Idiote sobre el cómputo del tiempo, Qualiter Multiplicaciones Fiant in Abaco sobre los usos del ábaco, instrumento de cálculo, y de Conflicto Rhythmimaquie sobre el ritmo matemático musical y un juego que se utilizaba para estos asuntos. El reloj de sol portátil era un cilindro vertical con una parte superior cónica que terminaba en un mando, por el cual se podía girar con una escala vertical a la derecha del cilindro y líneas curvas oblicuas a lo largo de la cara del cilindro que deben trazar la sombra del sol. El de Conflicto Rhythmimaquie trataba sobre un juego que se disputaba con fichas sobre un tablero y en el que la captura de las piezas del adversario dependía de la determinación de razones aritméticas y progresiones aritméticas, geométricas y armónicas, guardando además relación con la música. Con respecto al cultivo de la música,
que en la época guardaba relación con las matemáticas, Bertoldo lo presenta como un músico hábil y dice que proporcionó la melodía para cantos completos de vidas de santos que se habían escrito anteriormente a él, en concreto, y así consta, lo sabemos, las de San Jorge, los santos Gordiano y Epímaco, Santa Afra mártir, San Magno Confesor y San Wolfgang, obispo de Ratisbona. Dice Bertoldo, de bello sonido, con admirable dulzura y elegancia, además de otras muchas obras de esta naturaleza. Conservamos una obra de musicología suya titulada Música, propiamente un opúsculo, y se le atribuyen algunas secuencias y antífonas, unas con mayor seguridad que otras que son más dudosas. Entre las dudosas se le han atribuido las antífonas marianas Salve Regina o Salve Regina y Alma Redemptoris Mater, pero existen otras teorías que las atribuyen a autores distintos. En concreto, la Salve, lo hemos dicho en otro programa, al abad hispano San Pedro de Mezonzo, abad gallego. Hay que resaltar que el abad Berno de Reichenau, que acogió al beato Germán en el monasterio y lo gobernó hasta su muerte en 1048, fue asimismo un notable liturgista y musicólogo, con obras como un tratado de oficio mise y varios libros sobre la entonación de los salmos conforme a los 8 modos gregorianos, el octoecos latino, así de varia psalmorum cantorum modulatione, de consonat honorum diversitate y un prólogo a un tonarius que compiló. Compuso también el oficio de San Ulrico y ciertos himnos, tropos y secuencias, y teniendo en cuenta la vinculación paterno-filial entre el abad Berno y el beato Germán, se sabe que hubo de hecho una relación de enseñanza del primero con el segundo en el campo musical, y cabe imaginar lo hermosa que pudo ser también la colaboración entre ambos. De hecho, el beato Germán profundizó en el estudio de los tonos y utilizó letras para representar intervalos por encima de los neumas adiastemáticos, es decir, de la notación interválica escrita en campo aperto, todavía sin líneas fijas ni el desarrollo del tetragrama, que por esos años ya estaba propulsando el beato Guido de Arezzo en Italia, a quien también dedicamos un programa. No obstante, el beato Germán desarrolló también una notación diastemática. Para él, los modos responden a un carácter que se quiere reflejar. Son varios los musicólogos gregorianistas que se han acercado a la obra del beato Germán para estudiarla, como Leonard Ellinwood o John Snyder de la Universidad de Houston, y también la musicóloga Karen Cook. Como reseña esta investigadora, Música se centra principalmente en la organización de las alturas tonales en el canto llano, basándose en gran medida tanto en las tradiciones germánicas como en las italianas más recientes, además de recurrir a las habituales autoridades de la antigua Grecia. Dado que el tratado no es ni exclusivamente especulativo ni práctico, no está del todo claro a qué público se dirigía Germán, pero sus oyentes no habían sido principiantes. Podría vincularse este tratado a una tradición específicamente alemana propia de las escuelas corales monásticas e incluso haber servido como recurso pedagógico. En esta obra el beato Germán recurre a las figuras de autoridad tradicionales en el campo de la música, Aristóteles, Virgilio, Boecio y Ptolomeo, además de hacer referencias significativas a Guido de Arezzo, el pseudo-Odón y el pseudo-Bernelino. La obra está dividida en 20 capítulos en los que trata 4 temas principales: el monocordio, los tetracordos, los intervalos fundamentales de cuarta, quinta y octava y los modos, pero están distribuidos a lo largo de todo el tratado. El interés principal del autor está en la correcta comprensión y el reconocimiento de los modos que describe agrupándolos en las 2 categorías clásicas, modos auténticos y sus correspondientes modos plagales, dentro del canto gregoriano. Es importante recordar que se han hecho grabaciones y conciertos de sus composiciones musicales. Otro ámbito que cultivó fue la historiografía. Bertoldo dice que elaboró una pequeña crónica desde la encarnación del Señor hasta la fecha del fallecimiento del beato Germán, y que en el hecho de muerte le pidió continuarlo. El cronicón, por tanto, es una crónica universal en la que inserta además datos interesantes de su propia historia familiar. También escribió una Gesta quon radi et Heinrici imperatorum, es decir, los hechos o gestas de los emperadores Conrado II y Enrique III el Negro. Entre la teología moral y la lírica, también preparó un opusculum de octo vicis principalibus, en forma de poema didáctico para las monjas de Buchau sobre los 8 principales vicios: orgullo, vanagloria, envidia, ira, tristeza, avaricia, gula y lujuria, que Bertoldo describe como agradable librito con diversidad métrica de versos.
Dos elementos son dignos de notar aquí. En vez de reducir los pecados capitales a 7, según los sistematizó San Gregorio Magno en Occidente, conserva el número que nos recuerda a la tradición oriental venida de la enumeración de Bagrio Póntico de los 8 malos pensamientos, y está más cerca de ella. Por otro lado, se ha resaltado el humor que el beato Germán muestra en este opúsculo y cómo las monjas de Buchau le llamaban cariñosamente Erimanulus o Erimanulus, pequeño Germán o hermancito. En fin, es obligado referir que la figura del beato Germán, además de numerosas investigaciones sobre él y su obra, ha suscitado el interés también de varios autores de literatura. Por ejemplo, María Calasanz Zietzge, ya fallecida en el año 2001, religiosa alemana de las Hermanas de Nuestra Señora y escritora, le dedicó una novela histórica y además se fijó en otro libro en la figura del abad Berno y en otro en San Pirminio, fundador de Reichenau. El novelista colombiano Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, lo cita como el monje Germán y Germán el Tullido y se refiere a él al principio de la obra. El jurista, director de teatro y escritor alemán Christoph Nix elaboró una obra para teatro al aire libre sobre el beato Germán que se estrenó en 2020 en el Teatro Municipal de Constanza, del que era entonces director. En el campo musical, la compositora rusa de música clásica Galina Uzbolskaya, fallecida en el año 2006, que tiene obras de fuerte impronta espiritual cristiana, basó 3 de sus 5 sinfonías, la segunda, la tercera y la cuarta, en textos del beato Germán. Bien, queridos amigos, oyentes de Radio María, encomendémonos a la intercesión del beato Germán de Reichenau y, como saben, pueden escuchar de nuevo el programa si lo desean en el podcast y escribir a santosenelclaustro@radiomaria.es. Que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.